Bien. Hoy vamos a hablar de lo que va a ser de este hueso, que es el hueso temporal, ¿no? Primeramente vamos a decir que este hueso es un hueso par, ¿no? Y vamos a hablar de lo que va a ser de su etimología, ¿no? Etimológicamente este hueso viene de la palabra latina tempus, que significa relativo al tiempo, ¿no? Entonces nosotros vamos a poder ver que en este cráneo articulado es la región donde llega a salir las canas tanto en los varones como en las mujeres, ¿no? Luego voy a hablar de lo que va a ser de su posición anatómica. Y para eso vamos a guiarnos en esta apófisis. La apófisis en forma de gancho tiene que estar dirigida hacia adelante. Y el borde cortante de la porción escamosa tiene que estar dirigido hacia arriba, ¿no? Entonces ahí está la posición anatómica. Si nosotros habláramos de la situación anatómica, vamos a ver que este hueso temporal se encuentra situado por debajo del hueso parietal, por delante de lo que va a ser del hueso esfenoides y también por delante del hueso occipital, ¿no? Ahora sí voy a poder describir las porciones que tiene este hueso, ¿no? Va a tener una porción escamosa, va a tener una porción mastoidea y tendrá una porción petrosa o también denominado petrotimpánica, ¿no? Ahora sí voy a describir esta primera porción, que es la porción escamosa. Para eso vamos a ver, nos vamos a guiar de esta apófisis, que se llama la apófisis cigomática. Esta apófisis cigomática va a tener dos partes. Una que se llama la base de la apófisis cigomática y otro que es la apófisis cigomática propiamente dicha. Primero describiré la base de la apófisis cigomática. La base de la apófisis cigomática va a tener una cara superior, cóncava, que va a estar en relación con las fibras posteriores del músculo temporal. Va a tener una cara inferior. Esta es la cara inferior de la base de la apófisis cigomática. ¿Qué elementos vamos a encontrar? Vamos a encontrar una estructura anatómica que se denomina la raíz transversa de la apófisis cigomática, o también denominada el tubérculo articular. Luego vamos a ver otra estructura, otra raíz, que se denomina la raíz longitudinal. Esta raíz longitudinal se va a dirigir posteriormente y superiormente, que se va a ir a continuar con la línea temporal inferior. Pero vean aquí en su parte media va a haber un abultamiento denominado la cresta supramastoidea. Entonces ya hemos hablado de la cara inferior, de la base. Entonces vamos a ver otra gran fosa denominada la cavidad glenoidea, o también denominada la fosa mandibular, ¿no? Aquí se irá a articular con el cóndilo del hueso mandibular. Luego vamos a ver esta otra estructura que estamos viendo aquí, que va a estar entre el hueso timpánico y la porción escamosa. Esta fisura se va a denominar la fisura tímpano-escamosa. Y esta fisura tímpano-escamosa va a tener un gran relieve, va a hacer que lo divida a esta fosa mandibular en una parte anterior articular y en una parte posterior no articular. Esta fisura tímpano-escamosa a su vez se divide en dos, una superior y otra inferior. La superior será la fisura petroescamosa, ¿no? Aquí está, ¿no? La fisura petroescamosa. Esta fisura petroescamosa va a pasar un elemento anatómico denominado el nervio de la cuerda del tímpano. Y hay otra fisura que se dirige hacia abajo, se llama la fisura petrotimpánica, ¿no? Ahí estamos viendo la división. Luego, recién voy a poder describir a esta otra estructura, que es la apófisis cigomática propiamente dicha. Para su estudio va a tener dos caras, va a tener dos bordes
y va a tener una extremidad anterior. Voy a hablar primeramente de las caras. Voy a hablar de la cara externa o lateral. En esta cara externa o lateral es convexa. Va a insertarse una estructura anatómica denominado la fascia masseterina. Si yo volteo a la apófisis cigomática, veo la cara interna de la apófisis cigomática. En la cara interna de la apófisis cigomática se insertará lo que van a ser los fascículos profundos del músculo masseter. Luego hablaré de los bordes. Esto será el borde superior. En el borde superior se insertará un elemento anatómico denominado la fascia temporal. Luego describiré el borde inferior. Este borde inferior se insertarán los fascículos superficiales del músculo massetero. ¿Qué es el músculo massetero? Es un músculo masticador. Aquí estamos viendo otro elemento anatómico que se llama la extremidad anterior de la apófisis cigomática. Entonces, esta extremidad anterior de la apófisis cigomática se va a articular con este elemento anatómico, con este otro hueso que estamos viendo acá, que se llama el hueso cigomático, ¿no? Se va a articular con el ángulo posterior del hueso cigomático. Ambos formarán esta arcada que se denomina la arcada cigomática. Algunos autores también lo mencionan como la asa de la calavera. Viendo ahí, luego ya he descrito a esta apófisis cigomática. Luego de describir esta apófisis cigomática, es la que va a dividir en dos partes la cara lateral o exocranial. En una cara superior que se denomina la escama del hueso temporal. ¿Qué elementos encontramos en la escama del hueso temporal? Encontramos este surco que están viendo, que es el surco de la arteria temporal profunda posterior. Después vamos a ver que en toda su extensión de la escama del hueso temporal se insertará un músculo masticador importante, que es el músculo temporal. Ya hemos descrito. Luego describiremos la parte inferior, ¿no? La parte inferior, como ya hemos mencionado, seguirán los siguientes elementos. Raíz transversa. Aquí un elemento que están viendo que es el plano subtemporal. El plano subtemporal es una estructura triangular que formará el techo de la fosa infratemporal. También veremos aquí a la fosa mandibular o cavidad glenoidea, que esta fosa tiene una forma elíptica que va a ser alargada de lateral a medial y de anterior a posterior. Entonces, todas esas estructuras serán en la base de lo que va a ser de la apófisis cigomática. Entonces, ahora me puedo ir a la cara endocranial. Volteo a mi hueso temporal y puedo ver los siguientes elementos anatómicos. Voy a poder ver unas eminencias en forma de montañas, denominadas las eminencias mamilares. Luego veré estas depresiones donde están en contacto con mi dedo. Serán las impresiones digitales. Luego veré este surco bien demarcado, que es el surco de la arteria meningia media. Entonces ya he hablado de dos caras, de la cara externa o exocranial de la porción escamosa, y esto es la cara interna o endocranial. También se lo denomina cerebral. Entonces hemos hablado de las dos caras. Entonces la porción escamosa tenía dos caras y dos bordes. Ahora voy a hablar de los bordes, ¿no? Al hablar de los bordes, va a tener dos bordes, un borde adherente y un borde libre, ¿no? El borde adherente se iniciará en esta fisura, en la fisura tímpano-escamosa, y llegará a terminar acá, en la incisura mastoidea. Borde libre. Borde libre se irá a articular con el borde inferior del hueso
parietal y anteriormente con el borde posterior del ala mayor del hueso esfenoides. Ya he descrito la porción escamosa, ahora me falta la porción mastoidea. Para eso vamos a ver que existe una diferencia entre una apófisis mastoides de un niño y la de un adulto, ¿no? La de un adulto se encontrará más desarrollada. Y es por eso que en la edad fetal solo se pueden ver tres porciones, que es la timpánica, escamosa y la petrosa. Ahora muy bien, voy a describir lo que va a ser la porción mastoidea. La porción mastoidea tendrá dos caras a su vez, una cara exocraneal o externa y tendrá una cara endocraneal o interna y luego tendrá un borde adherente. Voy a hablar de la cara exocraneal. En la cara exocraneal, si bien Zubier lo divide en 3 tercios, el tercio anterior se van a encontrar los siguientes elementos anatómicos. Vamos a encontrar la espina suprameática o espina de Henle. Por detrás de eso vamos a encontrar la zona retromeática o zona cribosa. Entonces encontraremos otro elemento, una sutura. Entonces esta sutura que no es muy notoria en esta apófisis mastoides, pero vamos a poder ver acá, en este hueso temporal de un niño. Acá se nota la sutura petromastoidea posterior. Entonces vamos a ver que detrás de esta sutura petromastoidea posterior va a haber rugosidades, ¿no? Para las inserciones de los siguientes músculos. Entonces vamos a ver para la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Este relieve rugoso va a ser para la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Aquí habrá una rugosidad para el vientre occipital del músculo occipito frontal. También será la inserción del músculo esplenio de la cabeza. Además que encontraremos este orificio que se denomina el agujero mastoideo. Entonces, todos estos elementos vamos a encontrar en la cara exocraneal o externa de la apófisis mastoides. Pero hay un relieve que va a denotar, que está denotando que esto que estoy tocando es la apófisis mastoides. Esta apófisis mastoides va a tener dos caras, una cara externa, la que están viendo ustedes, y una cara interna. Ahora voy a hablar de la cara externa. La cara externa es rugosa, presta inserción a un músculo que ya hemos mencionado, que es el músculo esternocleidomastoideo. Ahora voy a hablar de la cara interna. En la cara interna encontramos los siguientes elementos anatómicos. Esto que se llama la ranura digástrica, se insertará el vientre posterior del músculo digástrico. Y aquí vemos otra saliencia que se llama la eminencia yuxtamastoidea. Y por delante de esto vemos un surco, el surco de la arteria occipital. Entonces ya hemos descrito todos los elementos que se encuentran en la cara exocraneal ¿de quién? De la apófisis mastoides. Ahora voy a voltear, voy a ver la cara endocraneal. En la cara endocraneal vamos a ver el siguiente elemento anatómico, el surco del seno sigmoideo, ¿no? El surco del seno sigmoideo. Además que veremos la desembocadura de un orificio del agujero mastoideo, por donde pasará una vena emisaria, es decir, una vena emisaria comunica tanto la parte exocraneal con la parte endocraneal. A eso se llama vena emisaria. Ahora voy a hablar de la última porción. Para esto voy a decir que la porción petrotimpánica tiene 4 caras, 4 bordes y además que tiene una base que está acá, dirigida acá, hacia el conducto auditivo externo. Y el vértice se va a encontrar
truncada. Ahora hablaré de las caras. En la cara que vamos a ver van a ser 4. Este primero que voy a mencionar es la cara anterosuperior. Esta que estoy viendo aquí es la cara posterosuperior. Entonces acá veré la cara anteroinferior y aquí veré la cara posteroinferior. Entonces hemos visto 4 caras. Voy a hablar primeramente de esta cara, que es la cara anterosuperior. Aquí, en color negro, una eminencia redondeada denominada la eminencia arcuata o arqueada. Luego, por delante de esta, vamos a encontrar lo que se denomina el tegmen timpani o techo del tímpano. Luego encontraremos por delante de esta una fosa que se llama la impresión trigeminal o la fosita del ganglio de Gasser. Luego encontraremos un tubérculo, el tubérculo retrogasseriano. Luego encontraremos aquí 2 hiatos, el hiato del nervio petroso mayor y el hiato del nervio petroso menor. El hiato del nervio petroso mayor también se conoce como el hiato de Falopio. También tendré la presencia de una estructura, de una sutura, la sutura petroescamosa superior, ¿no? Además de eso, vamos a poder ver lo que va a ser la presencia del conducto auditivo interno. Este conducto auditivo interno pasarán los siguientes elementos anatómicos, como ser el nervio facial, el nervio vestíbulo coclear, la arteria y la vena del laberinto. Luego veremos otro elemento anatómico que es la fosa subarcuata, ¿no? Y luego veremos otro elemento anatómico acá presente que es la fosita ungueal. Entonces aquí hemos descrito la cara posterosuperior. Cara anteroinferior es esta. Esta cara anteroinferior vamos a ver los siguientes elementos anatómicos. Esto que están viendo aquí es la vaina de la apófisis estiloides o apófisis vaginal. Luego veremos aquí la apófisis tubárica, vamos a ver la presencia de la apófisis tubárica. Luego veremos aquí una cresta, la cresta intertímpano escamosa. Entonces, también vamos a ver 2 orificios aquí que no son muy notorios, pero son el conducto del músculo del martillo y el conducto de la trompa faringotimpánica. Estos elementos se van a encontrar en la cara anteroinferior. Cara posteroinferior, vamos a encontrar lo que va a ser la carilla yugular, la presencia de la fosa yugular, y algunas veces vamos a ver en la pared medial un orificio, el ostium introitus. Luego encontraremos aquí el orificio inferior del conducto carotidio. Además que veremos un orificio que va a estar entre la apófisis mastoides y estiloides. Se denomina el agujero estilomastoideo, por donde pasará el nervio facial y entrará la arteria estilomastoidea. Aquí vemos una apófisis en forma de gancho que se denomina apófisis estiloides. Entonces, esta apófisis estiloides, que es más notoria en este cráneo, vemos que se van a insertar los siguientes elementos anatómicos, como ser el ligamento estiloioideo y el ligamento estilomandibular. También 3 músculos, el músculo estiloioideo, el músculo estilofaringeo y el músculo estilogloso. Esos 5 elementos se denominarán como el ramillete de Rioolano. También vamos a poder ver que hay una cresta que separa la fosa yugular del orificio inferior del conducto carotidio. Y ahí vamos a ver un orificio que se denomina el conducto timpánico o conducto de Jacobson. Más lateral encontraremos lo que va a ser la presencia de una fosita, la fosita petrosa, ¿no? Esta fosita petrosa donde se alojará el ganglio inferior de Andersch. Ahora sí, hablaré de los bordes. Esto será el borde anterior. El borde anterior va a estar a nivel de la cisura tímpano-escamosa. Borde inferior. Todo esto que estoy tocando es el borde inferior. Estará con la presencia de la
vaina de la apófisis estiloides, ¿no? Y ahí tendremos los siguientes elementos anatómicos, como el surco esfenopetroso. Ahora me falta hablar del borde superior. El borde superior va a separar la cara anterosuperior de la posterior-inferior y encontraremos este surco demarcado que se llama el surco del seno petroso superior. Borde inferior. En el borde inferior vamos a ver la espina yugular, escotadura yugular y la carilla yugular. Ahora hablaré de la base. La base va a mirar acá, al conducto auditivo externo, por donde pasará nada más que aire. Vértice. El vértice estará truncado y encontraremos este elemento anatómico, el orificio superior del conducto carotidio. Entonces, ya he hablado de las porciones que tiene este hueso temporal. Gracias.